Finalmente, la soberbia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha tomado factura. Y resulta que el mandatario de Bulgaria, Rumen Kadev, ha rechazado tajantemente enviar más asistencia militar a Kiev, de acuerdo con lo que reveló el propio Zelensky durante su visita a este país balcánico. En una rueda de prensa que se estaba llevando a cabo en Sofía, el mandatario de Kiev contó que durante su reunión con el líder búlgaro, este le expresó su opinión sobre la ayuda a Ucrania. Y él dijo: tenemos una visión diferente de las cosas. Él piensa, refiriéndose al líder búlgaro, él piensa que no sería una escalada la ayuda a Ucrania. Y yo pienso que no es defensa, es una filosofía completamente diferente. Él, como comandante supremo, no puede permitir que haya una reducción de armas en su ejército. Esa es la razón por la que, según el líder búlgaro, no quiere apoyarlos, porque quieren que en el dado caso de que el conflicto estalle, los búlgaros tener su propia cantidad de armas suficientes para su ejército, no quedarse como el resto de los países de la Unión Europea o Estados Unidos, que al día de hoy necesitan empezar a reponer su armamento porque ya todos se lo dieron a Ucrania, y sobre todo que tardaría varios años en volver a llenar sus reservas. Por lo que Zelensky dijo que frente a frente al líder búlgaro le habló francamente y le dijo que sus armas, si caen y Rusia va más lejos, no serán suficientes para los búlgaros y con ello lograr enfrentarse contra Rusia. Y al mismo tiempo aseguró que encontró puntos en común con el presidente Radev en el sector energético y en la cuestión de la fórmula de la paz. Pero poco antes, Zelensky declaró en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro búlgaro que sus países habían acordado una cooperación más activa en el sector de la defensa. Así que ya está empezando a mentir Zelensky y presionar a otros mandatarios para que les den ayuda. Recordemos que en este caso Hungría ya está amenazando con detener la ayuda militar a Ucrania. Así que es muy probable que precisamente muchos mandatarios estén un poco ya molestos de escuchar este discurso repetitivo de Zelensky, de que busca llegar a acuerdos, de que quiere enfrentarse a Rusia y que necesita más armas y necesita más dinero y que nunca pone en pie el llamado por la paz. El presidente búlgaro de hecho sí llamó a la paz. Él considera que Ucrania tiene su lugar en la Unión Europea, pero su llamamiento es el siguiente. Ahora mismo escuchamos la palabra victoria, victoria, victoria. Sí, esta es una palabra importante para cualquier país que está en guerra, pero también queremos oír más la palabra paz. Y el esfuerzo principal debe ser lograr la paz, no lograr la victoria que tanto desea Zelensky, impulsando al mandatario a que empiece a realizar estos diálogos por la paz con Rusia, que empiece a llegar a acuerdos. Por lo cual, en este caso, el mandatario búlgaro opinó que actualmente no se están utilizando todos los medios de la diplomacia para trabajar en dirección a la paz, y todo lo contrario, se está agudizando el conflicto. Al mismo tiempo, dijo que ya se está adquiriendo nuevas dimensiones en este conflicto militar entre Ucrania y Rusia, que hace tiempo que de hecho trascendieron las fronteras de Rusia. Solo para hablar del riesgo de contaminación radioactiva, en Bulgaria todavía estamos soportando las consecuencias de Chernóbil. Se trata de una cuestión extremadamente importante y no solo afecta a Bulgaria, sino a toda Europa. Además, indicó que no hay que pensar solo en Ucrania, haciendo referencia a los problemas como la inflación, una creciente recesión en la mayor parte de la Unión Europea, el aumento de las tensiones sociales, el populismo y la toma de poder de partidos radicales en Europa.
Por supuesto que Ucrania es lo más importante en este momento porque está en un conflicto militar contra Rusia, pero tenemos que pensar en el futuro de Europa. Tenemos que pensar en el futuro de Europa en su conjunto, el cómo va a afectar o cómo está afectando esta guerra a Europa. Y disculpe, señor presidente de Bulgaria, pero hace mucho tiempo tiene razón que esta guerra traspasó las fronteras de Ucrania. ¿Cuándo? Cuando tomaron la decisión de involucrarse. La guerra entre Ucrania y Rusia iba a acabar el año pasado. Compartió un documento el presidente ruso Vladimir Putin en el cual se observan las firmas de aquellos ciudadanos de Ucrania que llegaron a realizar los acuerdos entre ambas naciones. Ya estaba firmado, solo lo tenía que ratificar Zelensky. Pero ¿qué dijo el señor? Que no, que siempre no. Que como el Reino Unido había llegado en ese entonces, el primer ministro Boris Johnson había llegado a Ucrania a decirle que prácticamente iba a recibir toda la ayuda y todos los recursos que quisiera en esta guerra, siempre y cuando continuara. ¿Y qué hizo Zelensky? Continuó la guerra. Lamentablemente las cosas no van bien para Zelensky y sigue necesitando más armas, más recursos, más dinero, todo. Y en este momento Kiev esperaba lanzar su retroceso militar contra Rusia mucho antes, pero se vio obstaculizado por la falta de armas suministradas por Occidente, de acuerdo a las excusas que da Zelensky. Pero recordemos que no solo recibe armamento por donaciones, también está recibiendo recursos económicos que según Zelensky utiliza para comprar más y más y más armas. Lamentablemente ese dinero lo está perdiendo Zelensky con supuestos intermediarios que se supone van a comprar armas a la Unión Europea, a Estados Unidos, y que a la mera hora estas personas escapan, huyen con el dinero y Zelensky se queda como literalmente como un payaso porque no tiene recursos, no tiene armas y perdió todo lo que le dieron, o la mayor parte. Así que en este caso, esa soberbia de Zelensky de ya no van a ser suficientes las armas que ustedes tienen, en este caso a Bulgaria, para enfrentarse a Rusia, tengamos algo muy en claro. La guerra entre Ucrania y Rusia es entre Ucrania y Rusia. Rusia no tiene ni la más mínima intención de invadir otro país, de pelearse con Polonia, de pelearse con Hungría, con nadie. No tiene ninguna intención de atacar tampoco a Bulgaria. ¿Por qué? Porque ellos llegaron para ayudar a las zonas que se encuentran cerca de su frontera. Ciudadanos de origen ruso que le pidieron ayuda a Vladimir Putin porque estaban siendo deliberadamente maltratados por las fuerzas del orden ucranianas. Sobre todo porque en este caso estaban tratando de eliminar a todos aquellos que fueran de origen ruso en el aspecto de que no permitían el idioma, no permitían ahora ni siquiera los libros, pero fue un paso constante. El problema empezó en el 2014, se realizaron los acuerdos de Minsk para precisamente empezar a armar a Ucrania y que en este entonces las cosas pudieran estallar bien, Ucrania defendiéndose con las armas occidentales, pero Rusia hizo exactamente lo mismo, se preparó, dijo vamos en este momento a realizar lo que sería este ejercicio militar y a ayudar a las personas que lo pidieron. Y eso es lo que están haciendo. No van a avanzar más allá de. Su intención no es invadir toda Ucrania, su intención no es pelearse con Zelensky. De hecho, ya forman parte estas localidades que firmaron los referéndums para adherirse a Rusia. Eso es lo único que querían. No piden más de Zelensky, no van a invadir a Bulgaria, no van a invadir a nadie más. Pero Zelensky está utilizando este miedo que se ha generado, esta llamada psicosis de guerra, como la señaló el primer ministro húngaro. Esta psicosis de guerra la está utilizando diciéndoles, si no me ayudas, si no me entregas más armas, te van a atacar a ti también cuando yo pierda. No tiene nada que ver. En el momento en el que Zelensky se rinda o pierda la guerra, se acabó. El conflicto se acabó.
Rusia se va a quedar con Crimea, con Gerson, Donbass, Zaporilla, todas las zonas que firmaron los referéndums y listo. Y se retira el ejército y se acabó la guerra, con la condición de que Ucrania no forme parte de la OTAN y con la condición de que tampoco se una a la Unión Europea. Esos son los puntos claves, nada más. Y mientras Zelensky cumpla y la Unión Europea y Estados Unidos cumplan, o en este caso la OTAN, todos podremos regresar a la normalidad, a vivir tranquilamente, eso sí, con un mundo diferente, con un mundo económicamente mejor, sobre todo porque se está invirtiendo en América Latina, en África, en China, y se está desdolarizando la economía. Lo vemos incluso en México, como ya se empieza a reflejar poco a poco el aumento de lo que sería el poder del peso y reduciendo poco a poco el valor del dólar en los mercados internacionales. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.